Ok, lo podemos empezar. Hola a todos y todas y bienvenidos a este segundo taller del Seminario Permanente de Análisis de la Conversación de este ciclo. Mi nombre es Luis Manuel Holguín y soy uno de los coordinadores del seminario y parte del equipo organizador de las charlas y talleres que realizamos mensualmente. Antes de presentar a Ignacio, quiero tomarme unos segundos para hacer un par de indicaciones. Primero, recordarles que el evento está siendo grabado y que estará disponible en nuestro canal de YouTube, en el que ya pueden encontrar los videos de las charlas y talleres que hemos realizado desde el comienzo del año. Si no están cómodos apreciando en el video, pueden apagar su cámara hasta que nos movamos a la segunda parte del taller de actividad y de discusión, que no será grabada. Les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio si no están participando para evitar ruidos que puedan interferir con la participación de otros. Y finalmente, queremos invitarlos a usar el chat para preguntar o hacer comentarios durante la charla, de manera que Ignacio, que es nuestro expositor, pueda tener acceso a sus preguntas para responderlas después. Eso también nos permite tener un orden de participación ya establecido para iniciar la discusión más tarde. El taller de hoy es el segundo en una serie de talleres súper básicos, les hemos llamado, que introducen conceptos y herramientas metodológicas del análisis de la conversación. El taller se titula Cómo analizar narraciones en la conversación y está a cargo de Ignacio Sati. Ignacio es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y magíster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Granada, en España. Actualmente se encuentra en el último año del doctorado en Lingüística Románica en la Universidad de Friburgo, en Alemania, donde además dicta cursos introductorios al análisis de la conversación, al análisis multimodal y a la sociolingüística. En su doctorado se aproxima a la organización de la coparticipación y el manejo de la progresividad en la narración colaborativa. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con Ignacio. Bueno, muchísimas gracias Luisma y a todos los coordinadores de este seminario, que me alegra mucho ver cómo está creciendo esta propuesta tan interesante para la comunidad de habla hispana que trabaja con AC. Voy a compartirles una pequeña presentación para arrancar. Espero que ustedes estén viendo mis diapositivas en este momento. Las narraciones son un fenómeno bastante habitual en la conversación. Creo que podríamos argumentar que se encuentran presentes en todo tipo de datos, datos institucionales, datos coloquiales, datos de distinta procedencia geográfica, etc. Pero por esta misma razón también es un fenómeno bastante complejo que ha sido abordado desde diferentes perspectivas de análisis, ¿no? Entonces, en este sentido, un taller súper básico es un pequeño desafío, pero bueno, voy a intentar ofrecerles algunas herramientas para acercarse a las narraciones desde la metodología, desde el método del análisis de la conversación, y voy a tratar de mostrar tanto la complejidad de esta actividad, pero también su carácter ordenado. Nos vamos a organizar de la siguiente manera. Primero voy a dar algunas pautas teóricas, con un énfasis en cuáles son los aportes que ha hecho el análisis de la conversación al análisis de las narraciones. Y después voy a realizar un análisis guiado, si se quiere, sobre el ejemplo 1, titulado Quiro, que ustedes tienen en las transcripciones que ha compartido Luisma en un enlace de Google Drive, y que creo que en este momento se encuentran también pegados en el chat, por si algunos de ustedes no tienen acceso a estas transcripciones. Les recomiendo que sí descarguen las transcripciones para poder seguir el análisis guiado que vamos a realizar, y después también, lo que queda del tiempo, idealmente vamos a hacer un pequeño análisis en autonomía, donde les voy a dejar un poco de tiempo a ustedes para que miren un ejemplo por su cuenta y vean a ver si las cosas que voy a decir ahora se observan también en otro ejemplo. De cualquier manera, entre los puntos 1 y 2, que van a llevar más o menos 30 minutos, voy a dejar un espacio para preguntas y comentarios de discusión. Muy bien. El análisis de la conversación, o tal vez el aporte principal, es concebir la narración como una acción social, o más bien observar cómo los participantes utilizan la narración para realizar distintas acciones en la interacción, como quejarse, por ejemplo, justificarse, explicar, reírse, entre otras cuestiones. Además, y esto es un punto muy importante en el que voy a tratar de hacer hincapié, la narración desde la C no se concibe como un producto en sí mismo, sino que se concibe como un producto que emerge de la interacción. En este sentido es un poco complicado entender la narración sin tener en cuenta cómo se entrelaza con
otros elementos o otras contingencias locales de la interacción en proceso. Además, otro aporte muy importante del análisis de la conversación, el análisis de las narraciones en general, es cómo ver el rol del destinatario como activo en la construcción de la narración. ¿Sí? En este sentido, la audiencia se concibe como coautora de la narración. Entonces, digamos que la narración no solamente es un producto de la interacción, sino que además es un producto de la colaboración entre narrador y destinatario de la historia, y no solamente un producto del narrador. Además de estos tres puntos que un poco se relacionan entre sí, el AC también se ha concentrado un poco en la narración como un gran paquete. Y esto no es que sea un aporte de la C en sí mismo, las narraciones, sino que es más bien algo que le resulte interesante al análisis de la conversación. Porque una narración conlleva múltiples turnos de habla. ¿Sí? Es decir, una narración no se produce en un solo turno de habla. Esto significa que por un cierto tiempo indeterminado, los participantes tienen que lograr suspender momentáneamente la organización habitual de la toma de turnos. Y además, lamentablemente, no es que una narración, cuando se inicia, ya dice, ya se hace entendible, que va a durar 10 turnos de habla. Puede durar 2 turnos de habla, como puede durar 20 turnos de habla. Entonces esto un poco genera la pregunta de cómo hace el destinatario para saber en qué momento la narración está concluida y puede, digamos, reaccionar adecuadamente ante ella. Entonces, esto nos da la pauta de que es un logro complejo la narración. Y el último punto, muy importante también, es que la narración tiene una organización secuencial macroestructural, si queremos, con diferentes secciones que se hacen reconocibles a partir de prácticas específicas y que permiten que el destinatario reaccione adecuadamente a cada parte de la historia y que a la vez vaya dando luz verde al avance de la narración. Entonces estos, digamos, son como 5 puntos importantes a tener en cuenta, que son aportes del AC o bien aspectos de interés desde el AC. Y bueno, este último punto lo voy a ejemplificar un poco más en detalle con un ejemplo ficticio y después espero que lo veamos en el análisis guiado también. Entonces, como he mencionado previamente, nosotros tenemos ciertas secciones de la narración que se hacen reconocibles a partir de ciertas prácticas específicas y que a la vez hacen relevantes ciertas respuestas por parte del destinatario. Entonces, normalmente una narración se origina en un prefacio, y un prefacio de la narración que muestra que va a haber una narración. ¿Sí? Un prefacio es una especie de presecuencia, y que igual que el resto de las presecuencias, digamos, dejan entrever qué es lo que va a pasar. Y sería algo así como, ¿sabes lo que me pasó anoche? A partir de esto yo estoy mostrando que voy a contar algo, y de alguna manera le pido permiso al destinatario, busco su alineamiento como receptor de la historia. Entonces el destinatario puede decir algo así como no, ¿qué? Y dar luz verde a la narración. Y de esta manera lo que está haciendo es reconocer y permitir la actividad narrativa. Pero de la misma manera que sucede con otros tipos de presecuencias, el destinatario puede bloquear la actividad narrativa diciendo, por ejemplo, ya sé, ya me contaste. ¿Sí? Es decir, normalmente no contamos algo a alguien algo que ya sabe, ¿no? Esto es una de las máximas que ya ha mostrado Sachs en las lecturas, en sus clases magistrales. Entonces puede también bloquear la actividad narrativa. Pero supongamos, ¿no?, que el receptor permite el avance de la narración. Después normalmente tenemos información de fondo, cierta información que el narrador considera que el receptor necesita tener para poder comprender los eventos relevantes de la historia. Y esto normalmente es quién, cuándo, dónde, etc. Supongamos, estaba solo en la oficina y era de noche, ¿no? ¿Quién, yo, dónde en la oficina, cuándo, de noche? A lo que normalmente supongamos que el receptor puede decir o asentir con la cabeza. Este tipo de respuestas se llaman continuadores. Y se llaman continuadores precisamente porque marcan que hay una recepción de la información, pero al mismo tiempo están mostrando que me doy cuenta que va a venir algo más, va a venir, digamos, qué es lo que pasó, ¿no? Eso que pasó normalmente son acciones relevantes a la historia. Acá la terminología un poco depende del autor, ¿sí? Acciones relevantes a la historia es terminología de Sidnell.
pero por ejemplo la Bob ha hablado de complicación, o bien Celtic Cooper Cullen hablan de elaboración o dramatización, digamos, hay distintas terminologías para referirse a esto, pero la clave es que los participantes diferencian entre información de fondo e información de alguna manera en primer plano. Supongamos que es algo así como, y veo una sombra que se acerca. Y acá podemos ver, normalmente vamos a notar que entre la información de fondo y las acciones relevantes a la historia hay, por ejemplo, un cambio de tiempos verbales. Estaba solo, imperfecto, y pasa al presente y veo una sombra que se acerca, etc. Y acá la respuesta normalmente no es un continuador. Normalmente acá por ahí ya vamos a ver una apertura de los ojos, abre los ojos, o bien algún tipo de muestra hablar, uy, no, o algo que deja entrever que el receptor tiene acceso al posicionamiento del narrador. No solamente hay un continuador, sino que ya deja entrever, ok, ya sé más o menos hacia dónde va la historia. Esto es algo que ha mostrado muy en detalle Stivers en su paper del 2008, y que muestra que los participantes reaccionan de diferentes maneras a cada una de estas secciones y la reconocen como diferentes, ¿no? Esto igual lo vamos a ver más claramente en el ejemplo que vamos a analizar. En esta historia no se nota tanto, porque es bastante tonta, por cierto. Pero bueno, después de eso a veces tenemos también un clímax, o lo que Sachs ha denominado como punchline, ¿no?, de la historia. Esto no siempre, pero que es una especie de finalización dramática de la historia. Algo así como miro, pausa, y era solo un gato. Y después, jaja, no, qué tonta la historia. Bien. Acá ya, digamos, normalmente el destinatario revela, muestra afiliación con el posicionamiento del narrador hacia la historia, digamos, es una especie de respuesta afiliativa, que también a su vez permite la terminación satisfactoria de la historia, ¿sí?, una especie de conclusión de la historia donde los participantes negocian la vuelta a la interacción turno-turno, o bien cuentan una segunda historia, ¿no? A esto por ahí podríamos hacer, a mí también me pasó algo así el otro día. Esto de las segundas historias es bastante frecuente. Si quieren como ejercicio pueden pensar, si en algún momento están en una charla en la mesa con sus amigos, si alguno cuenta una historia, van a notar que probablemente después de que termine una historia, alguien de la mesa va a contar otra historia, probablemente relacionada con esa primera historia. Esto es lo que se conoce como segundas historias, que es algo que también el ACE ha mostrado bastante bien. Pero también puede haber una vuelta a, no sé, qué rico está este café, o a hablar de lo que está pasando en la mesa, etc. Entonces acá tenemos también, ¿no?, una segunda historia, o la vuelta a la interacción turno por turno, que muestra que la historia está concluida. Muy bien. Digamos que podemos resumir esto que acabo de mostrar en este esquema, donde nosotros tenemos la interacción turno por turno, tenemos un prefacio, y cuando se da luz verde hay una narración, que tiene una cierta estructura. Eso es algo que todos los acercamientos hacia las narraciones orales han observado. Lo que aporta el AC en este caso es cómo esa estructura se va. No solo hay una orientación hacia la estructura general, pero también hay una orientación de los participantes a lograr esa estructura paso a paso en la interacción. Esa estructura se va desarrollando paso a paso a partir de prácticas específicas que hacen reconocibles esas secciones, y de distintos tipos de respuestas por parte de los narradores que van permitiendo el avance de la historia y su compleción colaborativa hacia el final y la vuelta eventual a la interacción turno por turno. Esto es un poco abstracto por ahora, claramente, pero ahora lo vamos a tratar de ver en los datos, esperemos. Ahora sí voy a utilizar datos de este corpus que está en construcción, que muy gentilmente mi colega y amigo Oliver Emer y su equipo están construyendo en la Universidad de Friburgo, y en el cual yo también estoy colaborando, y que son, digamos, situaciones cotidianas en la Argentina, en distintos tipos de contextos, ¿no?, en video. Vamos a usar un video de estos, que es el que tenemos aquí, que son básicamente 3 amigos que están tomando algo y jugando a la Generala, que es un juego de dados que tal vez ustedes conozcan, no sé si en sus países existe o no, pero bueno, es un juego de dados. Están jugando un juego, y como sucede en estas situaciones, además de jugar un juego y de tomar algo, están charlando de sus cosas. En ese contexto, vamos a ver que Fabri, que es el chico de remera negra ahí, va a empezar a contar una historia sobre su perro, que se llama Kiro. Una historia bastante trágica, por cierto. La primera, la del segundo ejemplo, es un poco más graciosa. Y vale la pena también recordar que Lucy también tiene un perro,
solo que es un perro más bebé o adolescente que está en esa etapa en la que rompe muchas cosas. Los perros cuando son chiquitos que suelen romper elementos de la casa o la ropa, etc. Ok, voy ahora a ponerlo todo el fragmento completo, es bastante largo, pero para que tengan una idea de más o menos cómo va el contexto, y después lo voy a desmenuzar en base a algunas preguntas guía. Y voy a poner bastante, van a ver que la historia empieza bastante entrado del fragmento, porque le voy a poner bastante énfasis en todo lo que pasa antes de que esa historia se inicie. Muy bien, espero que lo puedan escuchar. Ahí está el 6. Mirá, Valencia. Sí, ¿Kiro cuántos años tiene? Chiquito tiene 3. Bastante. 3 o 4. ¿Por? Era una cosa así. ¿A qué edad se vuelve tranquilo? Quirito se fue toda la vida, tranquilo. Pasa que rompió las bolas siempre. Ya nunca te rompió nada más que las bolas. Pasa que Kiro es tan cagón por lo que le pasó, viste, cuando era bebé. Kiro cuando era bebé, o sea... Sí, me acuerdo que me contaste. Sí, bueno. No sé si os acordás, estaba en un hospital, entraron unos perros callejeros y se le comieron a los hermanitos y a los papás y todo enfrente de su cara, y el chabón está tipo arriba, en una ramita, en un árbol. Se quedó retraumado, por eso es tan amoroso. Pasa que es amoroso, pero a su ritmo también. Te busca todo el día, pero cuando le haces supa y ya empieza porque le da como fobia. Ahora se queda más. Mirá. ¡Todos los 6! Bravo. Muy bien, obviamente no se puede hacer un análisis completo ahora, solamente era para que tengan una idea de qué es lo que vamos a mirar ahora. Y como guía del análisis voy a proponer 3 preguntas que voy a ir desmenuzando de a poco. Primero, ¿cómo emerge esa narración sobre el perro de Kiro? ¿Cómo se organiza secuencialmente? Y después, ¿cómo se produce el regreso a la interacción por turno, si queremos, o cómo se da por concluida la historia, digamos. Con respecto a la primera pregunta voy a poner bastante énfasis en el análisis, porque esto es algo que él ha enfatizado muchísimo y donde hay una diferencia importante con otros acercamientos a las narraciones orales. ¿Sí? ¿Cómo emerge? ¿Qué es todo lo que pasa antes? ¿Y qué influencia tiene todo eso que pasa antes para la historia en sí misma? Muy bien. Primero, como hemos visto al principio, hay una interacción relacionada con el juego. ¿Sí? Él tira los dados y después los participantes comentan qué es un poco lo que pasa con eso. Ahí está el 6. Mirá, Valencia. Sí, bueno, estaba buscando el número 6 de la general. Después vamos a ver que hay una pregunta por parte de Lucy, ¿sí? sobre Kiro, cuántos años tiene, y acá vemos cómo también digamos que la conversación también se entrelaza con la interacción relacionada con el juego, ¿no? Y después vamos a tener una respuesta. Voy a poner esas primeras líneas de vuelta en el video. Che, ¿Kiro cuántos años tiene? Chiquito tiene 3. Bastante. 3 o 4. ¿Por? Era una cosa así. ¿A qué hace? Tenemos una pregunta y una respuesta, pero lo que sí por ahí han notado algunos, los que han podido entender lo que dicen, es que también hay una orientación hacia esa pregunta como una especie de presecuencia. O sea, ¿cuántos años tiene Kiro? 3 o 4, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿No? Entonces tenemos una especie de presecuencia que sobre eso, ¿no? Vamos a ver que después, ahora sí va a venir la pregunta, digamos, de Lucy, que de hecho tenemos este marcador Digo, ¿no? Digo, ¿a qué edad se vuelve tranquilo? Porque claro, Lucy también quiere hablar de su propio perro, que es jovencito y que le rompe muchas cosas, como después en algún momento va a hablar dentro de esta grabación. Pero va a ser llamativo que la respuesta que da Fabri es un poco, no es tal vez la más esperada a la pregunta, ¿a qué edad se vuelve tranquilo? Él dice, no, es que él siempre fue toda la vida tranquilo. Acá hay algo raro, ¿no? Normalmente lo que esperaríamos a esa pregunta, ¿a qué edad se vuelve tranquilo? Es o bien a los 3 años más o menos, o bien nunca, y jaja, y reírse. Pero esto de que no, que toda la vida fue tranquilo, está presentando también al perro como un poquito especial, ¿no? Entonces eso ya empieza a ver, hay algo ahí que nos va a resultar interesante en un momento, ¿sí? Vamos a ver ese momento.
Sí, ¿A qué edad ahora es una cosa. ¿A qué edad se vuelve tranquilo? Kirito se fue toda la vida, tranquilo. Pasa que rompió las bolas siempre. Ya nunca te rompió nada más que las bolas. Y de hecho, lo que viene después de esta pregunta, que ni siquiera sé cómo ponerle, por eso lo pongo solo en un cuadrado, es una especie de chiste, o sea que no te rompió nada más que las bolas. Eso, digamos, también está mostrando la orientación de los participantes a, ok, normalmente los perros, cuando son chiquitos, rompen cosas. Entonces, Kirito no rompía cosas, es tranquilo, es un poco especial. Esto hace o convierte a esa respuesta en un justificable, algo que por ahí habría que justificarlo de alguna manera. Y de hecho es lo que pasa inmediatamente después. Fabri da una justificación sobre eso. Pasa que Kiro es tan cagón por lo que le pasó cuando era bebé. ¿No? Vamos a ver eso. Pasa que Kiro es tan cagón por lo que le pasó, viste, cuando era bebé. Además de ser una justificación, en estos turnos observamos que tenemos estas líneas por lo que le pasó cuando era bebé. Esto no solamente, además de ser, es una justificación, pero también es un elemento potencialmente narrable. ¿Qué le pasó a Kiro? Ustedes que no saben lo que le pasó, dicen automáticamente qué le pasó. Entonces es un elemento potencialmente narrable, y de hecho por eso mismo estamos viendo este ejemplo. Después lo que viene es el inicio de una narración. Y Kiro cuando era bebé, bla, bla, bla. Vamos a ver lo que pasa en ese momento. Kiro cuando era bebé, o sea... Sí, me acuerdo que me contaste. Sí, bueno, no sé si vos te acordás, está en un hospital y entraron... Bueno, tenemos el inicio de la narración y tenemos alguna cosita interesante. También elegí ejemplo para mostrar la máxima cantidad de cosas que puedo. Es que Lucy bloquea la narración. Dice, sí, me acuerdo, ya me contaste, ¿no? O sea, ella ya conoce, son amigos, ¿no? Obviamente que pueden haber hablado de eso ya en el pasado. Pero entonces, ¿qué pasa? Igualmente tenemos un cambio de receptor, mira a Gabriel, a su otro amigo, el de gris, y ahí sí tenemos finalmente el inicio de la narración. No sé si vos te acordás. Le da la oportunidad de bloquearla, pero igualmente él no lo hace, entonces comienza la narración. Muy bien, esto es un poco cómo emerge la narración. Ahora vamos a ver cómo se organiza secuencialmente la narración en sí misma. Eso, la narración en sí misma la podemos tener tal vez entre las líneas 39 y 53, por lo menos. Voy a reproducir ese fragmento y después lo voy a desmenuzar un poco también. Bueno, no sé si vos te acordás, está en un hospital y entraron unos perros callejeros y se le comieron a los hermanitos y a los papás y todo enfrente de su cara, y el chabón está tipo arriba en una ramita, en un árbol. Se quedó retraumado por eso, es tan amoroso. Ok, bueno, lo que tenemos ahora sí, tenemos una especie de prefacio, aunque el prefacio obviamente, como ya estaba un tanto presente, no es un prefacio muy tradicional, pero sí le da la oportunidad a Gabriel de frenar la narración. No sé si vos te acordás. En ese caso tenemos tal vez un mínimo sentimiento por parte de Gabriel, o seguramente la no respuesta es suficiente para dar luz verde a la narración, que de hecho empieza después, y tenemos un poco de información de fondo, ¿no? Recordemos quién, cuándo y dónde. Quién ya sabemos, Kiro, cuándo también sabemos, cuando era chico, y acá también tenemos agregado dónde, estaba en un hospital. Pero acá me quiero detener un momento en lo que pasa en la línea 42, porque esto es algo muy, muy, muy importante. Yo antes había mencionado esto de la orientación de los participantes hacia esta macroestructura, muy abstracto lo vimos ahí, pero acá lo vemos de forma un poquito más empírica. Fabri ya inicia con la acción relevante a la historia. ¿Qué le pasó a Kiro? Entraron, pero interrumpe su turno y inicia una reparación de su turno de habla y agrega la información de fondo faltante. ¿Dónde era esto? Esto muestra un poco la orientación hacia primero tratar de dar la información de fondo y después sí pasar a las acciones relevantes de la historia. Y esto no es una cuestión simplemente de la estructura, de respetar la estructura de la narración, sino que tiene un beneficio para los participantes. O sea, si ahora Fabri se pone a relatar, ¿no?, todo lo que le pasó a Kiro, pero después el receptor pregunta, pero ¿dónde estaba? No entendí nada de la historia. Entonces ahí digamos que no va a lograr la conclusión satisfactoria de la historia, que es lo que le interesa
a él. Entonces está en su mejor interés que el receptor tenga toda la información disponible antes de pasar a la acción relevante a la historia. Muy bien, entonces eso es lo que sí sucede después, la acción relevante a la historia, qué le pasó a Kiro, y bueno, tenemos todo esto de que entraron los perros callejeros, le comieron a los hermanitos, todo enfrente de su cara, algo muy terrible, muy trágico, que no es para reírse seguramente. Y habíamos mencionado, ¿no? Antes que durante esta parte de la historia, normalmente el destinatario no solamente da continuadores, sino que muestra acceso al posicionamiento del narrador. Y esto lo tenemos en este ejemplo también y de forma bastante clara. Vamos a ver que primero, mediante una expresión facial, ¿no? Al principio, durante la información de fondo, Gabriel está mirando atentamente. Ya cuando entraron unos perros callejeros, abre los ojos. Esto ya es, puede ser llamativo, ¿no? Ya cuando se comieron a los hermanitos, ya tenemos esta especie de cara de sufrimiento que espero que se pueda ver en las imágenes, y ya cuando pasó todo esto enfrente de su cara, ya tenemos, ¿no?, esta apertura de la boca y esta expresión facial que muestra acceso al posicionamiento del narrador. ¿Sí? Gabriel entiende, ok, hacia dónde va esta historia. Esto es una historia trágica, no es una historia para reírse, etc. Y esto de alguna manera también es algo que hace, permite al narrador saber, ok, el destinatario está entendiendo hacia dónde voy. Si doy por concluida la historia, voy a tener una respuesta afiliativa, o sea, ya sabe qué es lo que quiero hacer con la historia, ¿no? Porque si yo doy el clímax de la historia y después ustedes no se ríen, o sea, si Gabriel se ríe de lo que le está contando él, probablemente sea un problema, o sea una acción desafiliativa, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el acceso al narrador, y entonces ahí sí podemos dar o avanzar hacia la conclusión de la historia. En este caso, no siempre, pero tenemos un marcador de eso, ¿no? Una práctica reconocible, ok, y nada, ¿no? Y nada, entonces eso ya muestra, ok, podemos dar por concluida casi la historia, y ahí sí tenemos entonces la respuesta a la historia, la afiliación con el posicionamiento del narrador. Mierda, boludo, o sea, qué cosa trágica, tenemos la respuesta afiliativa hacia, digamos, esta narración. Y ahí, entonces sí, ya podemos volver y regresar a la justificación. Y se quedó retraumado, por eso es tan amoroso el perro, es un perro especial, digamos, justifica también un poco esto que habíamos hablado antes. Muy bien, voy a reproducir de vuelta este fragmento para ver si vemos esto que acabo de mostrar. Les pido, ¿sí?, que concentren su atención en el destinatario, en Gabriel, en la persona de gris, ¿sí?, arriba a la izquierda, para ver si podemos ver un poco lo que acabo de mostrar. Bueno, no sé si te acordás, estaba en un hospital y entraron unos perros callejeros y se le comieron a los hermanitos y a los papás y todo enfrente de su cara, y el chabón está tipo arriba, en una ramita, en un árbol. Se quedó retraumado, por eso es tan amoroso. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver ahora un poco más cómo se produce el regreso a la interacción turno por turno, que también es bastante complejo. Esto es lo último que voy a mostrar. Vamos a ver un poco cómo sigue esta historia, y después lo analizo también, los desmenuzo un poquito. Se quedó retraumado, por eso es tan amoroso. Pasa que es amoroso, pero a su ritmo también. Te busca todo el día, pero cuando le haces supa y se empieza porque le da como fobia. Ahora se queda más. Mirá. ¿Cómo lo sabes? Vamos. Ok, como decíamos, teníamos la afiliación, y después sí tenemos un poco un regreso a la justificación sobre por qué, digamos, ahora sí, bueno, es tan amoroso, es amoroso pero a su ritmo, y empieza un poco a explicar cómo es su perro en el momento. Recordemos que teníamos esta pregunta: ¿a qué edad se vuelve tranquilo? O sea, fue toda la vida tranquilo. Esto, digamos, que es algo justificable, y que se da todo este trabajo de justificación bastante complejo. Obviamente acá estas líneas que tenemos de 53 a 64 son bastante complejas, y tenemos también algunos elementos narrativos ahí mismo también, entonces nos podríamos preguntar hasta qué punto esto no es también una segunda historia, o una continuación de la historia previa, etc. Eso es algo interesante también, sobre lo que podemos volver. También hay algunas diferencias con las líneas anteriores. Pero bueno, digamos que
lo que es importante también es ver cómo hay una reflexividad, digamos, mutua entre la narración y la acción de justificarse, que es lo que está tratando de hacer él por su perro Kiro. Y después sí, ya tenemos definitivamente la vuelta a la interacción con el juego, ¿no? Que teníamos antes, y acá incluso sacó todos los 6, que es algo muy bueno, digamos, en la general. Vamos a verlo. Se quedó retomado, por eso es tan amoroso. Pasa que es amoroso, pero a su ritmo también. Te busca todo el día, pero cuando le haces supa y se empieza... porque le da como fobia. Ahora se queda más. ¡Mirá! ¡Todos los 6! ¡Vamos! Muy bien. Ok, entonces, un pequeño resumen. Me interesa un poco que esto quede. Si los participantes narran eventos para hacer algo en la interacción, ¿no? Por ejemplo, justificarse, ejemplificar, quejarse, reírse, etc., ¿no? En este caso vimos cómo, de alguna manera, la narración de esto que le pasó a Kiro cuando era chico también está funcionando como una justificación de por qué Kiro fue toda la vida tranquilo y digamos que es diferente de la mayoría de los perros. Además, espero haber mostrado cómo las narraciones se encuentran entrelazadas con la interacción en proceso y también emergen de ella. En este sentido hay una especie de reflexividad contextual, ¿no? Entre la narración y todo lo otro que está pasando ahí, ¿no? Entonces es interesante tenerla, es difícil de entender esta narración sin todo lo demás que está pasando en la interacción, ¿no? Si analizamos la narración como producto en sí mismo, no, nuestro análisis se quedaría un tanto corto. Y además, espero haber mostrado también que las narraciones se organizan secuencialmente en secciones reconocibles, lo cual permite un alineamiento con la actividad en proceso, permite también una suspensión momentánea de la organización habitual de la toma de turnos, ¿sí? Donde los participantes actúan en base a unos ciertos tipos de roles y sus respuestas están, digamos, relacionadas en hacer avanzar esa actividad. Y en definitiva, también esto contribuye a la construcción colaborativa de la narración. Muy bien, ahora sí vamos a pasar después al análisis de un ejemplo en autonomía, pero antes de eso diría que voy a dejar un espacio para algunas preguntas, comentarios sobre el ejemplo que hemos visto ahora, que también de por sí es muy complejo y obviamente no he llegado a analizarlo en su completa totalidad. Ok, muy bien. Yo tengo una pregunta. Quería ver si es que podías hablar un poquito más de si podemos regresar a la parte de la emergencia de la historia, de cómo surge la historia. Y si tú ves difícil mostrar empíricamente quién inicia una historia, es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Tratar de establecer, digamos, la responsabilidad inmediata, interaccional de aquel que genera la historia, porque eh, en el ejemplo me parece que colocabas sobre, ¿sabes qué pasó? Que ponías de ejemplo al inicio, el sabes qué me pasó anoche, claramente es quien va a contar, el narrador, ¿no es cierto? El que está proponiendo contar una historia. En este caso es un poco más difícil, creo yo, determinar, ¿cómo se llama? ¿Quién es el que es responsable interaccionalmente de la emergencia de la historia? Si ella con la pregunta, que estaba al parecer siendo solo una pregunta, o él con la propuesta de la historia. No sé si es que tú te encuentras con problemas al momento de analizar esta emergencia o este tema de la responsabilidad del inicio. Si puedes contarnos algo sobre eso, ¿no? Sí, es una observación muy interesante la que hacéis, Vilma, porque de hecho, digamos que en la bibliografía normalmente se habla de iniciación de la narración en primera posición, donde es el narrador mediante algo como, ¿sabes lo que me pasó? Si hace reconocible esta narración, o bien en segunda posición por parte del destinatario, haciendo una pregunta como cómo estuvieron tus vacaciones, o qué sé yo. Y esto que vos estás, digamos, sugiriendo es algo un poco entre medio, ¿no? De estas dos, digamos, formas canónicas de iniciar una narración, y me parece interesante. También agregaría que en este caso en particular hay una especie de, que es algo bastante específico de este ejemplo, hay como una especie de trayectorias de acción que están un poco en competencia, porque de alguna manera Lucy inicia con una presecuencia, utiliza la pregunta sobre Kiro
para poder hablar de su propio perro y contar algo de su propio perro, que es que le está rompiendo todas las cosas y que es un problema para ella, digamos, una cosa más, una historia más de quejarse. Y de alguna manera termina sucediendo que con esta cosa de que Kiro siempre fue tranquilo y que se hace algo justificable, termina emergiendo la narración ahí. Entonces en ese sentido sí, yo si tuviera que decir quién la inicia, diría que está la agency, ¿no? Sé cómo lo habías puesto, la agentividad, más en Fabry como justificador, digamos, para justificarse que en ella, pero sí es interesante que está un poco en el medio de esas dos formas de iniciación canónica. Claro. Además, esto de cuentas de la historia de ella es algo que podemos saber en retrospectiva después de que ella narre la historia, ¿no es cierto? Que es algo que no tenemos acceso con el start que nos has dado, pero es súper interesante ver eso. Tenemos un par de preguntas en el chat, una por Lidia. Cuando se tiene el video, puede prescindirse de los códigos jeffersonianos, y al revés, cuando no se tiene el video, ¿cómo seleccionan las descripciones necesarias de las acciones que no son? Y sobre el aspecto multimodal, ¿no? En la narración de las historias. ¿Cómo podemos hacer, cómo trabajamos con la transcripción de ese tipo? ¿Cómo es que manejas esto tú en el análisis? Sí, gracias por la pregunta. Acá, yo normalmente utilizo las convenciones de Lorenza Mondada para transcribir las cuestiones multimodales. Acá las he dejado fuera porque me pareció un poco compleja de por sí agregar también esas convenciones de transcripción ahora. Y claro, he procedido más bien con un sistema de utilizar capturas de pantalla, por ejemplo, como mostré en la presentación para mostrar las expresiones faciales, etc. O bien este tipo de descripciones de agitar los dados, ¿no? Que también es algo más multimodal, y que sin dudas es limitada en este caso, en esta transcripción. Yo creo que para un análisis completo deberíamos incluir, o yo prefiero incluir las convenciones de Lorenza Mondada, que tienen en cuenta muy en detalle la temporalidad de lo que está pasando ahí. Y creo que es una buena forma de abordarlas, ¿no? Pero bueno, eso creo que va a haber un taller sobre eso, si no me equivoco también. A ver, en vez de yo leer la pregunta, ¿por qué no? Si Anaís, tú puedes tal vez quitar el micrófono si estás cómoda como para hacer la pregunta tú misma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Creo que mi pregunta también se relaciona con lo que comentaba, ¿no? Habíamos visto que en este ejemplo había respuestas que no eran verbales, ¿no? Justamente la apertura de los ojos que daba cuenta de cómo el destinatario estaba entendiendo cuál era el punto del narrador, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya se respondió un poco la pregunta, pero era si el análisis también se sentaba en ambos tipos de respuestas, ¿no? Verbales y no verbales. Eso era un poco. Sí, totalmente coincido es fundamental, creo, en la interacción cara a cara, particularmente en las narraciones, es indispensable tenerlo en cuenta porque, como hemos visto en este ejemplo, estando cara a cara, los participantes pueden hacer un montón de cosas sin tener que hablar, lo cual es también necesario, porque como el narrador tiene el derecho de la palabra, digamos, por decirlo de alguna manera, no queda casi alternativa a los destinatarios que ir reaccionando de forma no verbal. A su vez, claro, para poder hacer un análisis serio de eso, más serio de lo que yo hice ahora, digamos, necesitaríamos en la transcripción tener en cuenta un poco más la temporalidad de esos movimientos para poder ver exactamente en qué momento viene el continuador, en qué momento abre los ojos o en qué momento hace esa expresión de sufrimiento, etc., ¿no? Pero sí, claro, creo que igual con capturas ya algo se puede hacer. Gracias. Antes de movernos a la actividad que tienes preparada, ¿no? Vamos a tomar la pregunta de Verónica. Ay, yo pensé que te ibas a saltar la pregunta con ese preámbulo. Ok. Ya. Yo quería preguntarte sobre si es que te presenta algún tipo de problemas el análisis de la organización secuencial cuando tienes que tratar con extractos como el de Kiro, por ejemplo, en que tienes como multiactividad o claro, actividades paralelas. Entonces, claro, la narración emerge como esto, como al lado o paralelo a otra actividad que está sucediendo. Si te presenta algún tipo de problema el análisis organizacional o lo tratas simplemente como dos cosas aparte. Sí, o sea, es un desafío, ¿no? Cuando tenemos tantas cosas que pasan ahí para, digamos, mostrar el carácter ordenado de lo que está pasando ahí. Sin duda eso es un desafío. Sin embargo, creo que es factible y es casi ineludible
tomarlo en cuenta. Y también si nosotros lo queremos volver foco del análisis, digamos, cómo se entrelazan las distintas actividades, lo podríamos hacer y seguramente tendríamos buenos resultados. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante en este ejemplo cómo el narrador cada tanto agita los dados, ¿no? Entonces esa actividad del juego está volviendo, pero no los tira. Entonces, de alguna manera eso es una señal que potencialmente podría tener algún tipo de respuesta por parte del otro. Y de hecho, si vemos una cosa muy interesante, es que la narración, durante la narración en sí misma, entre las líneas 39 y 53, no agita los dados, ¿no? O sea, entonces podemos empezar a ver, digamos, en qué momento agita los dados, puede ser interesante también, pero tendría que ser ese el foco de análisis para poder llegar a tener algún tipo de resultado de eso, ¿no? O sea, es un desafío, pero a la vez también es una oportunidad, creo, para mostrar algunas cosas. Excelente. Pasamos entonces a la actividad. Voy a quitar la grabación.